Tal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, wow, yo, Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, nosotros todos estamos tratando de calmarnos un poquito, ¿no? Hoy estuve viendo las redes y todavía no baja la cizaña, por decirle de alguna manera. Esperemos que, recién estaba escuchando que ya hay en marcha un contacto para que Cristina y Axel conversen. Ojalá, es lo que estábamos esperando desde hacía mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, ahora seguimos hablando un poquito sobre el tono que tenemos que encontrar para seguir adelante y no quemar las herramientas que tenemos, que son Cristina y son Axel. Son las herramientas políticas más importantes que tenemos, así que tenemos que hacer el trabajo de moderarnos un poco entre nosotros. Eso lo digo porque ahora voy a dar el teléfono para los mensajes y no quisiera tener que saltearme mensajes como ayer. Seamos respetuosos. Estamos llamados a una discusión política. Siempre estuvimos llamados. Es decir, no hace falta que a uno lo llamen para una discusión política. La idea es que todos la podamos dar en el momento en el que lo creamos necesario. No hace falta una invitación para la discusión política. Yo no creo en militancias disciplinadas sin pensamiento propio. Me parece más rico que todos pensemos, que todos aportemos. Por supuesto que tiene que haber una conducción, pero no significa repetir, significa entender. Entendiendo se puede militar mejor que repitiendo. El teléfono es 11 3200 0530, 11 3200 0530 y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, todos saben que estuvo Cristina ayer con el gato silvestre. Nosotros no lo pudimos escuchar porque estábamos al aire en ese mismo momento. Bueno, después a través de los recortes y de los tramos más importantes,
se puede reconstruir algo. También adelantamos ayer en el programa en vivo que oficializó la candidatura a diputada por la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires, que por otro lado tampoco nos sorprendió porque ya lo había anunciado, y ese tipo de cosas cuando Cristina las dice es porque las va a hacer. Así que Silvestre estaba increíblemente excitado, pero era bastante previsible que lo hiciera. Lo que es esperanzador, porque bueno, ahora que ya está oficializada la candidatura, ahora que ya está aceptado que se desdoblan, se desdoblan. Ayer Cristina hizo un comentario medio como resignado, ya está. Lo que no mencionó fue que se tendría que haber votado con dos sistemas distintos y eso hubiese problematizado. Quiero decir, es el argumento que dio la gobernación de Buenos Aires cuando decidió desdoblar, digamos todo, digamos los argumentos de todos. Eso es debate, eso es tirar todas las cartas sobre la mesa. Quizá convenía otra cosa, no lo sé, pero también es cierto que demográficamente en la provincia de Buenos Aires, votar un mismo día con dos sistemas distintos y hacer el papelón que hizo la ciudad de Buenos Aires en un territorio infinitamente más chico y con una población infinitamente menor, tampoco sería bueno ni para uno ni para otros. Pero estoy deseando el momento en el que podamos volver a hablar de nosotros, naturalmente. Vamos a dejar este tema acá. Esto lo digo básicamente para que en la interacción que tenemos, que es la interacción que después se va desparramando también en los comentarios de las redes, que hoy siguen siendo muy agresivos, hay mucha gente repitiendo cosas que son estupideces. Es el teléfono roto, es la anécdota mal contada, es la imaginación mezclada con el deseo y la irritación. Es decir, hay un montón de cuestiones que informativamente están mal llevadas, entonces uno puede, ya sabemos lo que pasa cuando uno saca conclusiones en base a datos falsos. Lo estamos viviendo con la derecha hace muchos años, desde que empezó Macri, que estamos teniendo que vernoslas con historias o con temáticas que nos son presentadas de una manera parcial o con datos equivocados o parciales o sesgados. Y en base a eso sacamos cualquier cantidad de conclusiones que mezclamos con lo que nos pareció escuchar, con lo que el otro dijo en el bar, con lo que me contó un militante de no sé dónde. Y la verdad, eso jarasca, eso. No sirve para nada. Para lo único que sirve, ¿en qué, me imagino yo, en qué deben estar pensando los que aman profundamente a Cristina y qué deben estar pensando los que aman profundamente a Kicillof? Lo que nos importa es que a todo el mundo le interese profundamente la Argentina. Y que a todo el mundo le interese salir de esta estafa en la que nos metió la ultraderecha. Y hoy es ni una menos, hoy es, mejor dicho, se cumplen 10 años, una década entera del primer Ni Una Menos. Hoy es 3 de junio, vamos a estar hablando en unos minutos con la ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, pero Ni Una Menos, que es una organización autónoma, decidió con mucha sabiduría. Ayer hablamos con Lucy Caballero, una de las integrantes fundadoras de Ni Una Menos, y a mí me parece que la decisión de no conmemorar hoy esa década de lucha muy trascendente que han tenido las mujeres, hemos tenido las mujeres argentinas, pero que ha tenido el impulso gracias a la formación de Ni Una Menos hace 10 años, acá hubo una explosión de conciencia sobre cosas que teníamos absolutamente naturalizadas. Por ejemplo, se me ocurre ahora algo que tiene que ver con Ni Una Menos y que tiene que ver con la cultura de masas y tiene que ver con sentimientos o con reacciones que son ideológicas y no nos damos cuenta que son ideológicas porque están incorporadas al sentido común, y me estoy refiriendo, por ejemplo, al humor, ¿no? Para dar una idea de qué tan hondo caló Ni Una Menos. No cualquier movimiento y no en cualquier circunstancia un movimiento determinado logra abrir
el sentido común, que en una sociedad como la nuestra, en una sociedad de masas, es algo cristalizado. El patriarcado es algo cristalizado, que está tan asimilado, que no se ve, hasta que muchas mujeres lo señalan al mismo tiempo y empiezan a llover voces. Bueno, hoy sin ir más lejos, ustedes saben que hubo varios femicidios en los últimos días en Jujuy. Femicidios terribles, terriblemente crueles. Y parece mentira escuchar al secretario de Seguridad de una provincia argentina, de Jujuy. Bueno, en Jujuy no sorprende nada, la verdad, que hace años que vienen pasando desastres y disparates e injusticias. Milagro Sala sigue presa, les aviso. No hablamos de ella, pero sigue presa. El secretario de Seguridad les decía en declaraciones periodísticas, al paso, así como quien acaba de aterrizar en el mundo, dice, y bueno, sí, es lamentable que sigan existiendo crímenes pasionales como este. Si algo nos enseñó, si algo pasamos en limpio hace 10 años, con ni una menos, es que lo que se llama, lo que los libertarios siguen llamando hoy, crímenes pasionales, no existen. Son femicidios, son crímenes de odio. ¿Qué hacen los odiantes? ¿Qué hacen los odiadores? Intentar quitar la figura de femicidio para que no se note que odian especialmente a las mujeres. La verdad, yo hace poco escribí un artículo, un ensayo corto que integró un libro que compiló Estela Díaz, que se llama ¿Por qué odian?, en relación precisamente a este tema. Y ahí decía algo de lo primero que uno nota cuando se pone cuando pone en foco este tema, ¿no? De qué les pasa a las ultraderechas con las mujeres. Lo vemos claramente en el gobierno argentino. Les pasa algo con las mujeres. A Milei le pasa, o no le pasa, no sé, si le pasa, no le pasa. Pero, digamos, está fijado en la chica tipo Divito. Está fijado en la rubia voluptuosa. Y precisamente a lo que me refería, que cambió, con ni una menos, es que cambió, fue tan profundo que cambió las cosas que nos causan gracia. Lo que en la década del 90, que es a la que quiere volver estereotípicamente Milei, con las chicas Divito, por eso sale exactamente con las mismas minas, además que salió Menem. Bueno, a su favor tiene que le gustan las mujeres mayores, parece. Pero la verdad, cuando en los 90 Francella, por ejemplo, hacía el sketch con Julieta Prandi, que era una niña menor de edad, y el padre de la amiguita estaba recaliente con la adolescente que era amiga compañera de colegio de la hija. Eso en los 90 era natural. Se reían los hombres, se reían las mujeres, y a lo mejor esas mujeres la pasaban mal, pero no eran mal en relación a la violencia machista, que se ejerce, ya sabemos, de muchas maneras. No solo el femicidio es como el clímax de la violencia machista, pero existe en formas mucho más pequeñas y mucho más disimuladas, que de todas maneras oprimen y quitan derechos. Y yo pensaba, ¿no?, qué tan hondo caló ese movimiento en la conciencia de las mujeres. Eso no se puede digitar, eso sucede, no se puede planear, si no todo el mundo lo haría. Sucede por cuando hay una voluntad de visibilizar algo que es real, que existe realmente, y que la gente que no entiende nada de feminismo, ni le interesa el feminismo, ni tenía intenciones de hacerse feminista, no estaba en su cabeza, no estaba en sus planes, mujeres que se habían dedicado toda su vida a criar hijos, a trabajar, a no meterse en esas problemáticas, se dieron cuenta cuando empezaron a escuchar testimonios de qué significa la violencia machista. ¿No? Te doy el dinero, te doy la plata para hoy, pero no para mañana. Nos peleamos, no te dejo la plata para el almuerzo. La comida que hiciste está recalentada, la tiramos a la basura. Bueno, diferentes cuestiones que tienen que ver con la no equidad de género, que no es natural, es construida. Y eso caló tanto que hoy, si pusieran al aire, bueno, Milei lo pondría. Es raro que no lo haya repuesto todavía en la televisión pública, pero si volvieran o si vuelven a poner al aire
estuvieron a punto, creo, ¿no? Creo que hubo un intento de reponer y hubo un debate incluso sobre ese tipo de humor, que Florencia Peña decía, casados con hijos era otro intento de reinstalación de un humor que ya no puede sostenerse, porque cambiaron los códigos de las cuestiones que nos causan gracia. Y ver tratar a una mujer de objeto, o ver tratar a una mujer de puta, o de incapaz, como sucedió durante tantos años en los teatros de revistas, que las vedettes, que hay mujeres que, yo no tengo nada contra las mujeres que tienen la vocación de ser rubias pulposas, porque eso también sería un prejuicio. Hay minas que les encanta esa estética y tienen todo el derecho del mundo de tener esa estética voluptuosa. Hay otras minas a las que, bueno, no nos interesa eso y somos de otra manera. El tema no es esto sí y esto no, es solamente advertir. Yo estaba hablando de que ese tipo de mujeres, esa estética femenina, fue la que durante décadas y décadas convirtió a las vedettes solamente en soporte de los chistes del capo cómico, y la que rompió con eso es Moria Kazan, ¿no? Que el otro día con Lali, la verdad, qué maravilloso tener 80 años y ser capaz de subirse a esas plataformas y de meterse en ese mono dorado y salir al toro en un estadio repleto, acompañando a Lali. Bueno, esas cosas nos reconcilian porque hemos avanzado, y tampoco es cuestión de que veamos que todo lo que hicimos fue al pedo. No es cuestión de eso. Y como si eso fuera poco, creo que, bueno, ustedes saben, ni una menos, lo conversábamos ayer con Lucy Caballero, decidió correr el día, no conmemorar hoy, no hacer hoy una jornada que hubiese podido ser conmemorativa, que hubiese podido hablar efectivamente del gran trabajo, de la gran idea que fue hacer aquel Ni Una Menos. Decidieron pasarlo para mañana, porque la consigna este año es unir las luchas, es la tarea. Y otra vez, me parece que los feminismos populares están dando esa lección, esa enseñanza, esa sabiduría de cuidado social, que es lo que necesitamos. La ultraderecha nos quiere mandar de nuevo al cuidado del hogar. Nos quiere mandar de nuevo a que tengamos muchos hijos para poblar la Patagonia. ¿Para qué quieren poblar la Patagonia si no quieren argentinos en la Patagonia? Lo tienen a Reidel queriendo vaciar la Argentina de argentinos y quieren que nos pongamos a parir. Pero bueno, más allá de eso, la ultraderecha nos quiere de vuelta en la cocina, chicas. Y nosotros no estamos, digamos, queremos que nos guste estar en la cocina, no queremos estar obligadas a estar en la cocina. Esto suena un poco ridículo, pero es así. Y las mujeres, los feminismos populares, andan por otro lado, los pensamientos andan en otro lado, andan por el lado de el cuidado social. Por eso esta idea, que no, yo creo que no es casualidad que se dé justo con el empuje de Ni Una Menos. Por primera vez, desde que empezó este bolonqui, esta pesadilla, mañana no va a ser un miércoles común. Va a ser un miércoles en el que seguramente les van a pegar a los jubilados, pero con los jubilados va a estar gente del INTI, gente del Bonaparte, gente del Garrahan, van a estar gente que trabaja en los organismos de la memoria, los científicos, los discapacitados, los universitarios, gente que activa por las niñeces, las disidencias sexuales, los científicos del CONICET, los inquilinos que no están pudiendo alquilar, los trabajadores de la cultura, del arte, de todas las ramas del arte, los activistas del ambiente, del medio ambiente, los migrantes, las comunidades indígenas. Todo este enorme mosaico social va a estar representado mañana, y otra vez, Ni Una Menos, cumple con el papel de señalar lo importante en un tiempo en el que estamos un poco, con la mente un poco desorganizada. Mañana va a ser un día para recordar. Ya venimos.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Aquí venimos. Estás alto, Jorge Elbaum. ¿Cómo te va? Sí, voy a tener que bajar un poquito. No sé, la cámara esta me... Ahí está, ahí me parece que estoy bien ahí, ¿no? Estamos bien ahí. Sí. ¿Qué escuchábamos? Primero le voy a decir, ¿cómo dice que le va, Sandra Russo? Bien, bien. Creo que mi saludo, no puedo evitar este saludo. Bueno, le cuento que estábamos escuchando a estas dos mujeres maravillosas, intérpretes, cantautoras, que se llaman Kenny García y Mon Laferte. La primera, puertorriqueña. La segunda chilena. La segunda chilena que vive en México. Dos hermosas mujeres haciendo este tema vinculado, obviamente, al Ni Una Menos, que mañana será parte de una marcha en la que estaremos presentes como jugo de limón. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, ahí vamos, Jorge. Decálogo de la crueldad macrimileísta. Sí, voy a primero hacer algunas definiciones para, en todo caso, ubicarnos. Estoy buscando material porque estoy escribiendo algo más largo sobre este tema, ¿no? Y encontré algo maravilloso de un psicoanalista argentino, inolvidable, que se llamaba Fernando Ulloa. Efectivamente. Sí, porque fue el rey de la ternura, Fernando Ulloa. Bueno, todo lo contrario. Hablando de esa palabra, para Fernando Ulloa, la crueldad es el fracaso de la ternura. Claro. Es el fracaso de la ternura. Y además, en determinados momentos, como él lo adelantó en los años 90, en plena época menemista, se había convertido en un producto de consumo, ¿no? Y ese producto de consumo se normaliza por repetición, la gente se acostumbra de alguna manera. Perdón, el producto de consumo... La crueldad se convirtió en los 90 en un producto de consumo que se consume banalizándolo y acostumbrándose a ese consumo, de alguna manera, naturalizando su ejercicio, como si fuese parte de una costumbre o una acción
que podemos realizar y que no tiene juicio ético ni moral. De hecho, decía Ulloa, existe una estética de la crueldad que empieza en los 90, menemismo, que empieza a circular por televisión. Yo me acordaba en aquel momento que estaba de moda a partir de los programas de Tinelli, la gastada, Sí, eso era terrible. la humillación, el susto, reírse de la falla del otro. Sí. Inolvidable. Eso Era asqueroso eso. Claro, y eso era en realidad también un producto simbólico, cultural, de algo que se vivía en el abandono de la ternura. Ahora, cuando Ulloa profundiza en la ternura, dice que obviamente es lo antitético de la crueldad y se lo suele considerar como un pensamiento débil. Quien es tierno es medio pelotudo, diría yo, ¿no? Haciendo una interpretación de lo que decía Ulloa. Bueno, eso según la mirada patriarcal, ¿no? Porque yo creo que en este momento la mirada de las mujeres sobre la ternura de los varones es absolutamente acariciante. Claro. Sin embargo, dice Ulloa, tiene un poder enorme, es mucho más fuerte que la crueldad, porque reivindica y construye una condición ética del sujeto, del ciudadano. La ternura, como contrario de la crueldad, implica tres cosas. Fíjate esto, Sandra, qué interesante. El abrigo frente a los rigores de la intemperie, el alimente frente a los rigores del hambre, y el trato equitativo y justo frente al otro, al próximo, al prójimo. Es la teoría del cuidado, Claro. digamos, de la cual en la distribución sexual del trabajo el patriarcado se la ha otorgado a la mujer. ¿Y qué pasa? Que el principio del cuidado es lo que nos hace humanos y lo que nos permite la sobrevivencia como especie. Claro, porque sin sobrevivir. cuidado del bebé no hay reproducción posible, los bebés se mueren, ¿no? Entonces, la crueldad, en tanto lo opositor de la ternura, de estas tres formas del cuidado, quiebra lo humano, quiebra lo colectivo que hay en lo humano, que es justamente lo que permite la sobrevivencia. En ese marco, dice Ulloa en el año 99, cada uno cuida su quintita, se incrementa el individualismo y se les hace creer a la gente que solamente sobrevive el cruel, ¿no? Que instaura un saber sectario y fundamentalista, mesiánico. Frente al diferente, reacciona de tres modos jerárquicos y uno a continuación del otro. Primero lo excluye, luego lo humilla, lo recusa, lo estigmatiza y por último, si es necesario, lo aniquila o lo elimina. Qué parecido con lo que estamos viendo hoy, ¿no? La estructura es exactamente la misma. Exactamente. Yo creo que en el caso de Milei está ahondada si lo compara con el menemismo, ¿no? Pero, por supuesto, sí, profundiza, pero la estructura es la misma, ¿no? Mete más el cuchillo en la carne inerme de la víctima, ¿no? ¿Cuál es el paradigma más acabado de la crueldad? La mesa de torturas. La mesa de torturas es la expresión, es la imagen más acabada de la crueldad, donde alguien ejerce sobre el otro un poder omnímodo de generarle dolor y disfrutar con el dolor que le genera. Esta crueldad, termino con esto antes de entrar en un decálogo de 10 elementos donde se evidencia la crueldad de este momento, se instala obviamente en el lenguaje. Claro. Y Ulloa en los años 90 es el mecanismo por el cual las palabras empiezan a perder su significado. La palabra libertad pierde su significado porque está contaminada por la crueldad. Me pareció muy interesante justamente para este listado que me puse a hacer hoy, de donde vemos los vértices y los puñales
sanguinarios de la crueldad macri-mileísta. Hoy salió un documento que lo comentó Pañi, yo lo había recibido también, un análisis sobre las políticas sociales en la Argentina durante el año 2024. Durante todo el año 24, el primer año de gobierno, tendríamos que tomar diciembre, por supuesto, del 23, pero el primer año. En todas las políticas sociales no contributivas, es decir, todas aquellas que el Estado tiene responsabilidad constitucional, más allá de los aportes que nosotros hacemos, jubilatorios, etcétera, en el 24 se redujo en un 15% en promedio los montos orientados a las políticas sociales. Pero, digo, esto incluye casi un 40% menos de beneficiarios y una licuación de casi entre el 50 y el 60% de los montos recibidos en todas las actividades de las políticas sociales. El trabajo está hecho por Andrés Chiappini, Lara Forlín y María Victoria Nuauti de la Fundación CIAS y Fundar. Pero voy a profundizar. Políticas sociales, primer elemento de la crueldad. El segundo, los adultos mayores, que es una especificidad efectivamente de la política social genérica, pero tiene una caracterización. Es el grupo más golpeado, y es muy interesante porque como son de los más vulnerables, golpear al vulnerable es un ejercicio de crueldad indudable. Y sí. Voy a retomar del que somos testigos cada miércoles, además. Sí, en su versión represiva, pero en su versión remedios, en su versión hospital público, en su versión que obviamente muchos de los más pobres terminan en hospital público donde los médicos no ganan 2 mangos y no tienen nada para atender a esos ancianos o adultos mayores, etc. Recordemos la famosa frase de una ex canciller argentina, cordobesa, que dijo: ¿para qué vamos a darle créditos a los adultos mayores si se van a morir? Sí, que dijo ella como si tuviera 14 años. Exactamente, sí. No, lo que pasa es que ella no necesita crédito porque ella es dueña del Banco Roela. Claro, entonces ¿para qué va a preocuparse sobre los tipos que necesitan un crédito para irse de vacaciones en marzo a Mar del Plata junto con sus compañeros del centro de jubilados? Que eso obviamente no. Ahora, el ejercicio de la crueldad siempre articula la acción con la humillación. Es decir, no solamente no te doy, sino que justifico irónicamente que no te lo mereces. Claro. Que sos una rata inmunda. Sos una rata de albañal. Ay, ¿para qué? Para si sos un muerto en vida, ¿para qué voy a preocuparme por vos? ¿No? Bueno, adultos mayores. 3, jóvenes. Claramente visto en 2 aspectos. La licuación del progresar, ganan 30.000 pesos hoy, más o menos entre 30 y 35.000 pesos por mes. Estudiantes universitarios. Ni para el colectivo alcanza. Ni para el colectivo, por supuesto. Bajaron a la mitad la cantidad de beneficiarios. Estaban, en algún momento llegó a más de 1 millón, hoy son 300 y pico de mil. Y además ganan, en términos de lo que pueden hacer con ese dinero, un 10% de lo que tenían, obviamente, 2 años atrás. Tiene hoy textualmente el 30% del poder adquisitivo de lo que tenían en su versión del 2023. Las personas en situación de calle, 4. Lo hemos comentado ayer salió en el boletín oficial que el Estado se desentiende, es un tema local, arréglense, pero tampoco les voy a dar un mango para que lo hagan, así que si se mueren de frío, etcétera, no es responsabilidad. Yo me acuerdo una frase, creo que era, si no me equivoco, de Brecht, que las sociedades hay que descifrarlas en los baños y en cómo tratan a los sectores más vulnerables, ¿no? Ahí se ve la calidad de una sociedad. Personas en situación de calle, decía la 4, discapacidad. Bueno, y anoche... Es increíble la expresión de los débiles más débiles, ¿no? Aparte gozan a los más débiles de los más débiles.
Así es, sí. Al día de hoy, el responsable del miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Eduardo Maidana, denunció al Estado porque está haciendo una política de destrucción del sistema de atención a personas con discapacidad, más allá de, obviamente, hacer referencia a la vulnerabilidad y vulneración de derechos de Ian Moche al ser atacado nada más ni nada menos que por un presidente de la nación, situación que per se motivaría un juicio político inmediato y la destitución, porque es un nivel de perversión. Sí, sí, ella es directamente perverso, meterse con ese pibe, dejar que publicar la foto de la casa, dar la dirección para que vayan a atacarlo. Es una hija de putés grande como una casa. Y bueno, es la crueldad, ¿no? Crueldad y perversión van bastante de la mano. Lo que pasa es que, perdóname Jorge, pero Milei es cruel de un modo muy cobarde, ¿no? Y se mete con los que no se pueden defender. Es realmente, porque bueno, por ahí hay gente cruel que tiene un poco de coraje, pero esta crueldad a la que estamos asistiendo diariamente es de cagones realmente. Vos sabés que yo ahí difiero, Sandra. Yo creo que todo cruel es un cobarde siempre. Ajá. Y alguien que tiene coraje, voy a dar un ejemplo, ¿no? El tipo que está sentado, está parado en la mesa de tortura, es un cobarde. Un tipo que combate y se juega la vida combatiendo en cualquier trinchera, necesita coraje para combatir. Entonces, digo, la crueldad es un ejercicio de la debilidad del otro. Claro. Es una forma de sometimiento cobarde de alguien que, siendo débil, aprovecha una escena de tener atado a alguien para poder lastimarlo, descargando sobre ese cuerpo su debilidad, ¿no? Pero bueno, digo, mujeres y disidencias, guerra a la perspectiva de género, destrucción de la ESI, esto un poco que decías vos en la editorial, ¿no? Esta sistemática deshumanización y desprecio de la perspectiva de género y de las mujeres específicamente, porque hay un odio a las mujeres. Está clarísimo. Está en Laje, está en Mac, está en Novarecio. Exactamente. Digo, y ahí quiero hacer una salvedad, porque no toda gayidad homosexual masculina supone odio a las mujeres. Por supuesto que no, pero que hay putos malos, hay putos malos. No, hay heteros. Yo digo, lo que me parece es que el odio a la mujer no tiene nada que ver con la orientación sexual de quien la produce. No, digo que hay un sector de gays que son homofóbicos, son misóginos. Sí, por supuesto, y hay otros. Acá hay muchos de esos. En este sector de crueldad hay mucho de eso. Pero hasta digo que hasta puede llegar a ser una proporción similar a los heterosexuales misóginos, ¿no? Es muy probable que sea similar la proporción de heterosexuales misóginos con los de gay misóginos. Claro, sí, sí. 7, mujeres y disidencias 6, 7, educación. Bueno, recordemos, perdón, mujeres y disidencias, el discurso oprobioso de Milei en Davos, que motivó una cierto, claro, sí, en Argentina respecto al fascismo, que no debemos olvidar esa palabra, porque si hay alguien que es cruel, es el fascista que manda niños a quemarse y a ahogarse en cámaras de gas. 7, educación, de financiamiento del sector educativo, universitario. 8, ciencia, tecnología e innovación, destrucción del INTA, del INTI, del CONICET. 9, quiero ir más rápido, tenía algunas anotaciones. Cultura, lo vimos este fin de semana, reprimiendo a los actores en la Casa del Teatro, las agresiones a Lali, a Darín. Y el último, 10, por eso decálogo. Estigmatización del trabajo. Estos tipos, recuerdo la famosa frase de Milei que dijo: yo soy experto en hacer dinero, en crecer. En crecimiento con y sin dinero. Con y sin dinero. Muy bien. En esa fraseología no aparece el trabajo. No aparece el trabajo productivo. No. Porque estos tipos en realidad piensan la realidad financieramente. Y lo financiero es hijo del trabajo.
es hijo del trabajo, pero la parte del trabajo no la quieren ver porque destruye su concepción monetaria. Uno va a ver que siempre los neoliberales en sus distintas versiones hablan de bonos, de riesgo país, de fondo monetario, de rolear la deuda, de endeudamiento. Todo el mundo está diciendo rolear. ¿Qué carajo es rolear? Es tirar la deuda para adelante. Bueno, ¿y por qué no dicen tirar la deuda para adelante? Bueno, porque utilizan muchas palabras del inglés porque son unos cipayos que creen que a alguien les va a tener más simpatía desde el norte porque utilizan su terminología, ¿no? Pero a mí me parece muy importante el desprecio por el trabajo, el desprecio por el trabajador, Sí. porque eso les permite de alguna manera construir este programa económico en contra de los trabajadores de Tierra del Fuego, pisando los salarios, interviniendo en las paritarias para impedir que por lo menos los trabajadores formales tengan un nivel de ingresos similar al de la inflación. Si vos le estás pisando al 0 o al 1 mensual y tenés 2 de inflación reconocida, más allá de los debates que podemos dar en relación al número real, ellos dicen que este año va a haber 25% de inflación. Muy bien. No aceptan más que el 10% de mejoras en los salarios formales. O sea, otro año más con otro pérdida de salario. de pérdida de salario. Sumamos al anterior, que fue casi del 20%, tomando el diciembre desastroso de devaluación. O sea, estos tipos en 2 años han desestructurado los ingresos de los laburantes casi en un 35-40%. Entonces, eso es desprecio del trabajo y eso es desprecio de aquellos, y termino con esto, que cuando asumieron el poder dijeron que iban a ir contra una casta. Muchachos, muchachas, la casta somos nosotros, los trabajadores. A ver si nos damos cuenta que la crueldad obviamente se está naturalizando y me parece que estamos demasiado pasivos para contestarle con la ternura que supone la movilización colectiva. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Felicitas Bonavita está en AM530. Está Artemio López. La pregunta que nos estamos haciendo es si a Santoro le hubiera sumado afianzarse en alguna figura del campo nacional. No sé si Cristina, además, si le sirvió despegarse, le sumó, le restó. El kirchnerismo es un componente esencial del peronismo siglo XXI. Cuando gobernó sin componente kirchnerista, produjo el frente de todos. Yo creo que fue un error de campaña, lo hablé con el propio Leandro. Ajá. No referir de la figura de Cristina desplazando el componente nacional de esta elección. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste.
Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Saverio el Cruel. El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Volvimos y vamos a saludar a Eduardo de la Serna. ¿Cómo va, Eduardo? Buenas noches. ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. ¿Y vos? ¿Qué te anda ocupando la cabeza? Yo estoy cansado de que me vaya bien, porque el problema es que siempre te vaya bien, es que algunos te envidian. Claro, y la envidia es brava. Ponete una cintita. Ah, no, ¿qué le voy a decir? Que se ponga una cintita roja a un cura. Mira yo, qué desubicada. No, pero lo que podría ponerme son zapatillas 2 números más chicos, por lo menos para tener algún motivo de queja. Bueno, ¿qué anda pasando con las imágenes en la Biblia? No, porque hay un tema que escribí hace un tiempo que me parece que es interesante, que se puede también pensar a la luz de hoy. A ver, es un tema que es más o menos conocido, sabido, hay que ver si bien sabido o no. La Biblia prohíbe las imágenes. No es tan así. Pero como punto de partida es el dato. Entonces, por ejemplo, saltan los que, suponete, los que quieren cuestionar con parte de razón y sin parte de razón. Por ejemplo, que los católicos romanos tenemos imágenes. Por ejemplo, yo ahí atrás tengo una imagen de una cruz, acá tengo una imagen de la Virgen, etcétera, 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 ¿no? Y entonces dice que Dios prohíbe las imágenes. Acá lo primero que hay que tener en cuenta es esto. Todo eso parte de un dicho que está en los famosos 10 mandamientos. Otra vez Moisés. Otra vez, pero Moisés era buen tipo. El problema son los moisesistas. Pero bueno, en los 10 mandamientos la frase dice así: no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Esa es la frase. Ahora, lo que está hablando es no hacerse imágenes de Dios. Para que quede claro, por ejemplo, el tema está que Dios se presenta en esos 2 textos, porque ese texto está repetido en el libro del Éxodo, en el libro del Deuteronomio, que Dios es un Dios celoso. ¿Por qué? Dios es un Dios celoso porque Israel con alguna frecuencia fue con otros dioses. Y entonces Dios es celoso. Dios no quiere que Israel vaya con otros dioses
¿Por qué celoso? Y entonces hay gente que es celosa, vos sabés. Entonces, como, como hay, frente a eso, dice que no quiere Dios que haya otros dioses. Vos no tenés que tener otros dioses, que los pueblos tengan sus dioses, pero vos, Israel, tenés que estar con tu Dios. Pero esto es importante porque los celos de Dios suelen tener que ver con el tema de los otros dioses, ¿no? La frase es, digamos, la idea está ahí, pero además hay otro tema interesante, y es este. Por ejemplo, cuando Moisés está en el desierto y en el pueblo hay una plaga de serpientes que pican a la gente y mucha gente se muere, Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la ponga en alto, para que cuando alguien le pique la serpiente, mira la serpiente de bronce y no se muere. Más allá de todo lo mitológico, de eso no me interesa, quiero decir que ahí hay una imagen. Obviamente ahí hay una imagen. Más adelante va a decir que hay que hacerse el arca, famosa arca de la alianza, y arriba del arca, en la tapa, tiene que haber 2 querubines, que son unas figuras raras, que tienen unas alas, que no cuánto. Pero de vuelta, ahí hay una imagen, de nuevo. Inclusive en un momento que hay una plaga de ratas, van a tener que hacerse una rata de oro como una forma de exorcizar la plaga y la peste y todo eso. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no es un problema de las imágenes, es un problema de las imágenes de Dios. ¿Por qué además? Porque cuando más adelante, lo va a decir el libro de los Reyes, en el pueblo a la serpiente de bronce le empezaron a dar culto, el rey la rompió, porque ahí la habían transformado en Dios. El problema no era la imagen, cuando se la transformó en Dios, ahí sí hay que sacarla. ¿Y cuál es el punto en este caso concreto? Una imagen limita. Es decir, vos tenés una imagen y podés decir, este es mi papá, este no es mi papá, ¿no? Claro. Es evidente, una imagen pone un límite, ubica, y entonces vos decís, este es, este no es. Y la característica del Dios de Israel es que es un Dios que no tiene límites, y entonces tener una imagen de Dios lo limitaría. Pero, y acá viene el punto que me parece interesante, el tema está que los otros pueblos tienen imágenes de los dioses. Toros, serpientes, un chacal, una águila, un jabalí, lo que quieras, y entonces son imágenes de las divinidades. Lo que van a decir en la Biblia, y esto es muy interesante, es que esas son hechuras de manos. Esa frase se suele usar para decir lo mismo que decir imágenes. Es decir, a ver, para usar la frase que dicen es, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan. Son hechura de manos. Y entonces tiene ese límite, y acá viene esto. Pero lo interesante es que el ser humano es hechura de Dios. Y el ser humano sí es imagen de Dios. Dios creó al ser humano a imagen, su imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Dios, es decir, el ser humano es la imagen de Dios. Entonces, atentar contra el ser humano es atentar contra Dios. Y en la Biblia, por todas partes, se va a destacar que hay una estrechísima relación entre lo que se haga con la hechura de mano divina, que es totalmente contrastante con lo que se hace con la hechura de mano humana, los ídolos. Claro. Estoy pensando, perdóname Eduardo, pero estoy pensando en que hay cierta sabiduría en que no haya imagen de Dios, porque entonces no es ni rubio, ni blanco, ni... No, eso por supuesto, pero ese es otro problema. Ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema con lo que acabas de decir, que yo estoy 100% de acuerdo, para que no te enojes conmigo, Sandra. Sería peligroso que Sandra se... No corramos el riesgo. No, pero es esto, que en el Nuevo Testamento los cristianos creemos que Dios se hizo ser humano y por lo tanto se acomodó a la... Porque el tema es que Dios no quiere ser imaginado, pero los seres humanos necesitamos imaginar. Sí. Vos tenés una foto de tu hija, tenés una foto de tu abuelo, tenés una foto de tu perro, y nadie sensatamente diría, este es mi perro, este es mi abuelo. Si la foto se rompe, uno dirá, uy, qué pena, me consigo otra, punto. No es lo mismo que conseguirse otro perro, vos lo sabés, Sandra, ¿no es cierto? Es decir, el tema está ahí, digamos, entonces la imagen no imagina, sirve para imaginar, pero no es tal cosa. Entonces, cuando los cristianos decimos que Jesús es la imagen de Dios, tenemos ahí la posibilidad de imaginarlo porque se hace tocable,
de hecho el texto de la primera carta de Juan dice lo que hemos tocado, pero teniendo en cuenta ese límite que decías vos, que es importante, tener muy en cuenta que el hecho de que se haga ser humano no significa que así es siempre en todo Dios, porque si no tendríamos que decir que solamente Dios es varón, judío del siglo I y carpintero, para decirlo irónicamente, ¿no? Y que hablaba arameo. Entonces, si yo no hablo arameo, no soy carpintero, no soy judío, no soy del siglo I, no soy varón, no soy imagen de Dios. No es ese el punto. Y acá entonces viene ese tema. El ser humano es imagen de Dios, pero el ser humano tiene la capacidad de deshacer esa imagen de Dios. Por ejemplo, eso es lo que en cristiano se llamaría el pecado. Por ejemplo concreto, discúlpenme si alguno se pone nervioso, pero es 10 veces más imagen de Dios Ian Moche que Javier Milei. Sí. Es evidentemente por qué, pero no solamente por el límite que tiene Ian por toda su situación, sino es más parecido a Dios porque es ser humano. El otro es inhumano, y cuando uno es inhumano está deshaciendo la imagen de Dios, y entonces se está pareciendo a los ídolos, esos que Moisés, su amigo, tanto criticó. Qué bueno, qué bueno. Está muy buena la conclusión. Realmente a todos nos causó un poco de... Ya es como demasiado, ¿no? Hacerle bullying a un chico como ese. Es mucho. Demasiado. Sí. Es demasiado ya. Es demasiado. Bueno, ya lo que no pasa se es que puede tolerar. Para estos tipos no hay nada que sea demasiado. Porque el odio... A ver, así como siempre se puede amar más, lamentablemente siempre se puede odiar más. Y estos tipos se superan día a día en el odio. Es cierto. Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, fue un camino intrincado para llegar a una conclusión muy clara. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias. No sabe qué hacer con mi dulzura, está acostumbrado a mi mal humor, no sabe qué hacer con mi dulzura. Gracias, Eduardo. Yo no tengo esa experiencia negativa. A lo mejor otros sí, pero no es mi caso. Chao. Hasta luego. Un abrazo, Eduardo. Hasta luego. Chau. Un abrazo, vamos a una tanda, musiquita y volvemos. Tiernamente. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUY estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cuy.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Nidos de termitas gigantes, 73 ejercicios y juegos literarios de Ana Malarro. Un libro para aprender a crear el brillo mágico y precioso de la escritura propia. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado.
y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Se encienden las sirenas cuando te pintas los labios. Se trepan a la antena. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. No, era Zambayoni, naturalmente. Efectivamente, un tema de su último disco salido 2 semanas atrás que se llama La Mafia de la Moda. Diego Muy bien. Perdomo, alias Zambayoni. Muy bien. Bueno, vamos a... No sé si tenemos el audio de Cristina de ayer. Si lo tenemos, lo podemos escuchar antes de la nota. Si me dicen que sí. Entonces, bueno, le introduzco el tema. Vamos a hablar de la salada
de lo que está pasando en la Salada. Ayer quería que escuchemos ese segmento en el que Cristina ayer hablaba y pasaba en limpio lo que está pasando de ridículo en la Salada, ¿no? Mientras, por un lado, este gobierno plantea que los evasores son héroes porque encontraron la manera de burlar al Estado opresor, dice el jefe de Estado, opresor. Bueno, eso corre para los ricos. Los pobres, a los pobres se los persigue si no pagan los impuestos. Ahí la tenemos a Cristina resumiendo esto. La escuchamos, es un segundo, pero vale la pena. ¿Por qué libertad para los ricos y no libertad para los pobres? Sí, yo decía, pero qué gobierno tan contradictorio. Vos lo escuchás al presidente decir que los empresarios que fugaron cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares, o sea, que son invasores, son héroes nacionales. Y resulta ser que al mismo tiempo va y clausura la Salada porque son informales, porque no pagan impuestos. ¿Por qué libertad para los ricos y no libertad para los pobres? Porque en definitiva, así como está con este versito de tus dólares, tu decisión, tu trabajo, tu decisión. Hoy la gente pedía trabajo. Escuchaba una mujer que decía que ya, por favor, le dieran trabajo de ir a limpiar, pasaba el WhatsApp por la televisión, el número, porque no tiene que comer. Entonces, me parece que hay una cosa de mucho para los ricos y nada para los pobres. Bueno, lo vemos todos los días esto, ¿no? Pero hace falta quien lo conceptualice. Estamos en comunicación con Omar Huaraz, que es mantero, es vendedor ambulante y es secretario general de la organización sindical Vendedores Libres, que integra la CTA de los trabajadores. ¿Cómo estás, Omar Huaraz? Buenas noches. Hola, Sandra. Un gusto y muchas gracias por llamar y la preocupación. Bueno, recién escuchábamos a Cristina, ¿no? Comentar esto que parece que se hace cada día más regla en la Argentina. Para los ricos todo, para los pobres nada, ¿no? ¿Cómo es la situación que están viviendo los manteros y vendedores ambulantes, que son uno de los sectores afectados en la Salada? Mira, lo primero que hay es incertidumbre, porque nadie le da información. La Salada es un lugar que daba de laburar directamente, calcularle vos, se calcula a unas 25.000 personas en la Salada. Estaban los puesteros, después de afuera tenías manteros y vendedores ambulantes, y mucha gente que laburaba. Y se encontraron el otro día un mega operativo policial que irrumpe en la Salada, se mete en algunos depósitos donde los vendedores y los puesteros guardaban su mercadería, y todo de manera muy desprolijo lo cargan en un camión y se lo llevan, sin explicaciones. Y después le clausuran los puestos a los puesteros de la Salada. Le clausuran los puestos y la mercadería adentro. Y si bien hoy los compañeros reclaman la apertura de la feria, su preocupación, Sandra, es la mercadería. Claro, para un vendedor la mercadería es todo su capital de toda su vida. Claro. Eso también es capital, lo que tienen los vendedores ambulantes. Parece que los pobres no podían tener capital. Exactamente. Y por un lado, nosotros vemos la acción de la justicia se convierte en muchos medios como en una crónica policial, ¿no? Ahí empiezan a aparecer distintos actores de la Salada, Antequera, Castillo. Pero ¿qué tiene que ver las fuentes de trabajo, los trabajadores y su mercadería? ¿Y sabes qué? Te voy a decir una cosa, ¿Por qué Sandra? la fiscal Incardona no rehabilita la feria mientras sigue la investigación? Si está comprobado que hay 2 o 3 personas, o 10 o 20, que incumplen algo, que por otro lado también habría que preguntarse por qué ellos incumplen y los otros son héroes, ¿no? Pero más allá de eso, hay mucha gente que no tiene nada, no está sospechada, no está siendo investigada, no pasa nada con esa gente, y sin embargo la dejan sin trabajar, como si el trabajo no significara poder comer. Exactamente.
Por eso la pregunta, Sandra, es, en realidad, la acción de la justicia, ¿a qué obedece? ¿Cuál es la finalidad? Y te lo voy a decir como vendedor de hace muchos años. Esta es la lógica que pasó con los manteros y los vendedores ambulantes en la ciudad de Buenos Aires, con los desalojos de Once, de Flores, donde los manteros guardaban las cosas. Un día vino la fiscal, en este caso la fiscal Celsa Ramírez. Se lleva toda la mercadería, nunca le da una explicación y nunca se devuelve la mercadería. Después fueron aquellos que pudieron alquilar una galería en Once y en Flores, hace exactamente lo mismo. ¿Sabés qué tiene en común, Sandra? Y este es un dato central. Un mantero, un vendedor ambulante, un puestero y un vendedor de la salada, ese es laburo nacional de la que viven muchas personas. No solo el de la salada, el que compra y revende y se puede vestir a precios populares. Te voy a dar un dato, Sandra, para que lo investigue, vos sos una gran periodista. En junio del 2023, la Embajada de Estados Unidos envió un paper pidiéndole al gobierno, en aquella oportunidad de Alberto, ir contra los manteros de Once, los manteros de Flores, las galerías que vendían ropa de la salada y la salada. Pero cuando llega este gobierno abierto a tratos con Estados Unidos, le pide un guiño al gobierno de Milei para avanzar en las negociaciones comerciales. En las eso, relaciones que, para avanzar, perdón, no te entendí. en las Para relaciones comerciales, que Argentina tenga un gesto. ¿Me explico? Sí. Y tuvimos hace 10 días esa investigación que nos habla de evasión fiscal con actores puntuales. Si la justicia tiene las herramientas, bueno, ahí tiene a los responsables para investigar. Pero esta clausura, con el robo de la mercadería de los vendedores de la salada, con esto que los vendedores están pidiendo la apertura y cuando quieren sacar la mercadería no se la dejan sacar. ¿Me explicó? Sí, sí, perfectamente, claro, es un robo. Entonces, esto va más allá de esta investigación, sino que en el último tiempo lo que estamos viviendo, Sandra, es el avance contra laburo genuino argentino, que es los productos textiles argentinos, que se comercializan en la salada, y después se generaliza en el país y termina beneficiando a gente para que se pueda vestir decentemente y con precios populares. Entonces, Omar, te saluda sí. Jorge Elbaum, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola Jorge, un gusto. Igualmente, te quiero hacer una consulta, justamente en relación a lo primero que preguntaba Sandra. Acá hay algo que, obviamente, Estados Unidos está gobernando en la Argentina a través de Milei, y lo que quiere es que las imitaciones de las marcas no se produzcan, porque ellos quieren, obviamente, seguir explotando y cargando las tintas sobre el mismo producto, pero llevándose la riqueza para afuera en términos de regalías. Ahora bien, la realidad es que los laburantes que hacen esas prendas en Argentina ganan salarios en Argentina, compran pan en Argentina y no se llevan la guita afuera porque la necesitan permanentemente para un circuito laboral local. Los compañeros manteros, y acá viene la pregunta de fondo, ¿no? ¿Cómo votaron en la última elección, te parece a vos? ¿Y cómo te parece que pueden llegar a votar en la próxima? Mirá, nosotros desde Vendedores Libres hicimos un censo porque tengo la posibilidad de conocer a compañeros a lo largo del país. Y debemos decir que, como la gran mayoría de los argentinos, muchos se sumaron a los cantos de sirena de Javier Milei. ¿Me explico?
Sí. En estos 16 meses, claro, votaron a Milei. Ahora, en estos 16 meses que gobierna Javier Milei, todos los informales en Argentina, entre ellos los vendedores, vivimos del derrame del laburante formal, que en los 16 meses perdió el 27% de poder adquisitivo, sumando a los jubilados. Que las decisiones que está tomando Javier Milei, al tener un INDEC desactualizado, con datos no reales y poniéndole un techo a la paritaria, cada vez el consumo se va a achicar. Eso significó que buscar una moneda en Argentina para un informal se hace una odisea. Y hoy, obviamente, creo que como muchos argentinos, la práctica lo desengañó. ¿Me explico, Jorge? Esperemos que se den cuenta, ¿no? Esperemos que se hayan dado cuenta, porque así como estás hablando de los manteros o los vendedores, en cada sector de la Argentina hubo gente que votó con el traste. La verdad, espero que se den cuenta del error y que recapaciten. Y yo creo, ¿no? Sandra y Jorge, lo siguiente, yo te voy a decir como un busca. Yo miro, si querés, o intentamos mirar desde el lado de la economía, ¿no? Si bien en los últimos años, ¿me entendés? Por ejemplo, con Alberto, que si bien había inflación y demás, la economía circulaba. Teníamos mejor calidad de vida. Pero estos 16 meses no mostró el impacto económico, y hoy los vendedores nos estamos dando cuenta que con Javier Milei, que es un gobierno antitrabajador, que está destruyendo las fuentes de laburo en Argentina, que está entregando el laburo en Argentina, hoy ha cedido a las iniciativas y pretensiones de la embajada. Y hoy el trabajo genuino nacional, que es el de la salada, de los textiles, de los laburantes, que da laburo a centenares de miles, hoy es otro objetivo. Y creo que eso explica lo que estamos viviendo hoy en la salada. Omar, te agradecemos mucho este ratito de conversación. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Sandra y Jorge. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Ojalá se solucione. Ojalá se solucione. Chao, chao. Gracias. Tanda o música, no sé lo que tiene que venir. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
volviendo, te ¿Qué cuento estábamos que escuchando? Sí. El Cielito del 69 de Numa Moraes lo escucharemos completo en otro momento porque tenemos una comunicación muy importante. Sí, vamos a saludar, yo les había avisado en el editorial que en algún momento del programa íbamos a comunicarnos con la ministra de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. ¿Cómo va, Estela? Hola Sandra, Jorge, ¿cómo les va? Buenas noches. Bien, nos va bien, recordando que hoy es 3 de junio, recordando en el editorial, yo estuve recordando, hablé del libro Porque odian, que vos compilaste, y bueno, queremos saber qué significa para vos, que sos la única ministra de Mujeres que sobrevive en este país, el hecho de que hace una década ocurrió, bueno, ni una menos, que fue, que yo recuerde, la toma de conciencia más masiva y rápida que tuvo lugar en este país en mucho tiempo. Sí, la verdad que menos mal que ocurrió eso hace 10 años, porque creo que la fuerza y el impulso que generó, tanto como otros hitos históricos del movimiento feminista, pero este particularmente por la masividad que tuvo, bueno, todavía hoy nos deja transformaciones, fuerza, impulso para soportar un tiempo tan regresivo como este. Así que nunca bueno, imaginamos tan regresivo, ¿no? Nunca imaginamos que iba a... Bueno, yo no sé hasta qué punto en esta reacción de las ultraderechas no tiene que ver la revolución que provocó en esta parte del mundo esa toma colectiva de conciencia que se convirtió en feminismos populares, ¿no? Y hay algo que ocurre que tiene que ver con la participación masiva de las mujeres de todos los sectores, todas las edades. Un alcance enorme tuvo en la Argentina y después su alcance llegó a la región misma, ¿no? Excedió las fronteras del país y dio una conciencia muy fuerte respecto a la violencia machista, que fue el grito original en torno a la violencia más extrema, incluso los femicidios, pero también puso sobre el tapete enorme cantidad de desigualdades sociales basadas en las relaciones de género que afectaban especialmente a las mujeres en todos los ámbitos. Y eso, un modelo de privilegio para poquitos, extranjerizante, excluyente, como lo de las extremas derechas que tienen, bueno, un personero especial en la Argentina con Milei, es claramente un movimiento que confronta con ese modelo y por lo tanto tienen que enfrentar a tener un modelo reaccionario, retrógrado, de encerrarnos en lo doméstico y sin derechos. Algunos de ellos incluso los dicen en los streaming estos que tienen, son capaces hasta de decirlo, que el problema es que las mujeres salimos a trabajar o nos metemos en el deporte y dejamos de cuidar a los niñitos y de reproducirnos. La verdad que claro, atrasan un siglo, más de un siglo en términos sociales. Tienen aspiraciones a atrasar 2 siglos, por lo menos. Dos. Yo creo que económicamente uno. Ellos cuando dicen, Milei cuando decía qué es lo que no quiere de la Argentina, hablaba mucho más atrás del peronismo. En realidad, desde que empezaron procesos democráticos con Irigoyen, me parece que de Irigoyen para acá... Sí, con la ley Sáenz Peña, con el... Exactamente, ¿no? Esa en términos económicos y en sociales 200 años. Y claro, atrasan, y porque necesitan eso y porque además las mujeres ponemos en cuestión muy fuerte el modelo, porque planteamos las desigualdades en todos los terrenos, incluso en el laboral, en el económico, la discusión del trabajo de cuidado no remunerado, de las brechas salariales. Bueno, en este proceso, después del ni una menos del 3 de junio del 2015, vinieron los paros feministas a Macri y la marea verde, también esta autonomía de decisión que encima cómo será de fuerte y de impactante, que hasta usan nuestras consignas, las emulan para subir el dólar, ¿no? Mi dólar, mi decisión. Usan una consigna. Vos, claro, usan la consigna. Claro, usan una consigna.
No, son increíbles, además para una cosa absolutamente de poner el valor, el dios dinero, pero además ni siquiera el dios dinero de Argentina, el dólar, ¿no? Son Claro, tan entre... tu dólar, tan tu entre- decisión. Dios mío, que son deformes. Bueno, Saliendo un pero con poquito, sé que fuerza, estás- con fuerza, porque Sí, digo, además, siempre fíjate con que fuerza. las asambleas lo que plantearon es movilizarse mañana, porque hoy la demanda es articular las luchas, porque están golpeando a jubilados, algarras, a las personas con discapacidad. Entonces, no hacerla el mismo martes, aunque en algunas localidades hubo movilizaciones hoy, pero llamar todo el movimiento mañana, acompañar a jubilados y a jubiladas, y en esta, es decir, ataca a las mayorías del pueblo este modelo y es profundamente violento, así que con más razón ni una menos hoy se expande, bueno, para abrazar todas las causas. Sí, en un papel que yo comentaba hoy al principio del programa, que es absolutamente nuclear, que es articular las luchas, porque si cada uno sigue protestando por separado, nos van a seguir reprimiendo por separado. Sé que estás un poco apurada y te quería preguntar también por otro acontecimiento que sucedió el domingo pasado, o el sábado pasado, no me acuerdo, que es el lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro, en el que lidera Axel Kicillof y en el que vos participás, y que causó revuelo, y ojalá que se esté, también sabemos que hoy se puso en contacto el secretario de Cristina, que va a ser candidata por la tercera sección, con gente de la gobernación para que se produzca finalmente el encuentro. ¿Vos cómo estás viendo esta situación? Mira, yo en principio decir que la verdad que el evento del sábado fue importantísimo, con una enorme participación que desbordó todas las expectativas y alegría, entusiasmo, ganas de la convocatoria, un espacio, tuvo carácter como refundacional, la generación de un movimiento y una fuerza de apoyo, de respaldo al gobernador Axel Kicillof. Me parece que ahí eso es clarísimo, es fuerte, veías incluso hasta con las dificultades de cuadras y cuadras, las personas para volver al micro o al auto y contentas, alegres, y eso se nota cuando pasa. Se ve poco últimamente eso, claro, cuando sucede uno lo nota, claro. Pero se renota, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, la gente va en colectivo porque te organizás, vinieron de toda la provincia, pero no había, la gente que estuvo tenía ganas, hubo 10 carpas de debate y fue de altísima calidad el debate, bueno, de los temas trabajo, producción, economía, mujeres, juventudes, adultos mayores, bueno, mucha fuerza también en la discusión de ideas, en el planteo de reconstruir, bueno, un espacio de movimentista abierto. Axel fue muy claro en este sentido. Y también planteó en torno a la expectativa de que pueda construirse unidad. A mí me parece, esto ha trascendido, hay que ver si efectivamente se reúnen. A mí me parece muy importante que Cristina hable con Axel, él ahí fue claro en relación a esta apuesta plural, reconocer la diversidad, porque además me parece que claramente Cristina no es Máximo, y Axel nunca fue además de la cámpora, y por lo tanto también me parece que la necesidad de una mirada más amplia que cobije al conjunto y a los que están desencantados y a los que se enojaron mucho con decisiones que se han tomado en todos estos procesos. Bueno, me parece que eso es muy importante y eso fue un mensaje de Axel el sábado. Así que creo que tiene que ir en ese camino. Ahí te saluda, sí. Perdón, te interrumpí, discúlpame, te saluda Jorge Elbaum, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Bien, te quiero hacer una consulta, digo, más allá de este momento muy duro, etcétera, va a haber que sostener al gobernador de la provincia de Buenos Aires 2 años, pase lo que pase y cualquiera sean los resultados de las 2 elecciones que vayan a desarrollarse durante este año. Si no me equivoco, uno de los pocos ministerios, si no el único, de la mujer en la Argentina es el que vos dirigís. ¿Cómo esperás de alguna manera poder dar la batalla en un tema tan desesperante como es la agresión y la violencia del gobierno contra la mujer?
Mira, ahí tenemos una responsabilidad enorme, claramente, de reforzar en todas las áreas, porque además están desfinanciando a todas las provincias, a la provincia de Buenos Aires en más de 9 billones de pesos, y eliminaron todas las políticas nacionales, pero no solo que eliminaron las políticas, sino que son unos confrontadores, ¿no? Han elegido, ¿no?, de enemiga la agenda de las mujeres, del feminismo. Así que nosotros trabajando, articulando federalmente, incluso con las otras provincias, ¿sabes? Porque las provincias han desjerarquizado, había 6 ministerios, quedó solo el nuestro, pero hay áreas que siguen atendiendo a quienes sufren violencia de género cuando el gobierno nacional se borró de todo y es un violento, además es un violento. Por lo tanto, redoblar. Hoy justamente aprovechamos el 3 de junio para un acto institucional que hicimos con la subsecretaria de Abordajes de las Violencias en la Casa de la Provincia en Cava, y presentamos largamente allí todo lo que se viene haciendo en la provincia, que estamos en el camino de profundizar lo que ya se inició en el primer periodo de gestión, con convicción, con fuerza, con claridad. Esto para Axel, como él lo dice, es sostenerlo, porque además el organismo es rector de las políticas de conjunto de gobierno, así que la perspectiva de género es un compromiso, y la perspectiva del feminismo popular también es un compromiso en el armado de la fuerza y el espacio político. Estela, te agradecemos mucho este ratito, que sé que lo sacaste de otro lado. Te mandamos un gran beso. Un fuerte abrazo para ustedes. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Listo. Última tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com, y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar, y construí el medio que te defiende. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoppelman y entradas por Paz Live. El viernes 13 estoy en lo de Néstor haciendo resistencia con humor. Y el sábado 14 estoy en la Flor de Barracas, porque el sur también existe. Desinteligencia artificial. 90 minutos de humor para aliviarte de la realidad. El viernes 13 en lo de Néstor. El sábado 14 en la Flor de Barracas. Las entradas al 11 35 90 57 45 o por Passline. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Mi patria querida. Sábado 7 de junio a la hora 22 en el Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530.
Roberto Caballero, en la mañana de la radio. Nos vamos a hablar con la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garraham. Están denunciando realmente una situación prácticamente de colapso en el hospital. La secretaria general Norma Lezama está al otro lado de la línea. Pues es lo que veníamos denunciando desde todo el año pasado y ahora está sucediendo. Es decir, no es imposible atender de la misma manera cuando vos tenés equipos que están desarmados. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Bueno, a las 21:38 saludamos a Lucas Maida. ¿Cómo va, Lucas? Muy bien, Sandra, buenas noches, ¿cómo estás? Te cuento, bien. Estoy contento, te cuento a vos y a nuestros oyentes, contento de saludarte, contento de comenzar una nueva columna de territorios. Nos da felicidad para la lucha estar aquí, así que le damos la bienvenida porque está conectado ya hace un ratito Mauro Stefanisi. Lo presento, él es el presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes. Hoy nos vamos para Lomas de Zamora, nos vamos para el sur. Mauro, ¿cómo estás? Hola Lucas, Sandra, ¿cómo están? Hola, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias, antes que nada, por estos minutos en la columna de territorios. Mauro, queríamos conocer, por un lado, un poco la historia, ¿verdad? Ahí, así se te ve la cara. Sí, perdón. Ahí se ve la cara de Mauro y su biblioteca atrás. Y que por un lado decía, queríamos conocer acerca de la historia de la Asociación Argentina de Electrodependientes, poder conocer cómo comenzaron a trabajar. Sabemos que están desplegados por varios lugares del país y después seguramente vamos a hablar un poquito de la actualidad también y del estado de emergencia que hay en cuanto a las personas con discapacidad y la lucha que vienen dando. Así que vamos por un poquito del principio. ¿Cuándo arrancó la asociación? ¿Cómo empezaron? Bueno, nosotros arrancamos a partir de fines de 2015, principio de 2016. Yo a partir de una experiencia personal, en 2014 nació mi hijo con 27 semanas de gestación, prematuro extremo. Estuvo hasta diciembre internado en terapia intensiva, donde tuvo muchas cirugías, muchos avances y muchos retrocesos también, y se nos planteó la posibilidad de ir bajo internación domiciliaria, justamente entendiendo que estaba en un estado de una patología crónica, y fue bajo un sistema en el cual tenía que permanecer conectado a diversos equipos de electromedicina, y al llegar a nuestra casa sufrimos un corte de luz. Yo siempre cuento que aprendimos a hacer curso de RCP, a cambiar sondas nasogástricas, cuidados. Nadie nos explicó qué hacer cuando se nos cortaba la luz y nuestro hijo no podía respirar. Eso se da encima en el marco de, justo había asumido Mauricio Macri en pleno fines de 2015, había declarado la emergencia energética, que fue la excusa para luego lo que se conoció popularmente como el tarifazo, ¿no? Y por lo cual no solo teníamos
los problemas respecto al corte de energía, sino también que las tarifas se nos habían disparado y no podíamos, con un sueldo empleado de comercio que tenía en ese momento, no podía afrontar el pago. A partir de ahí empezamos a pedir por una ley nacional, pudimos salir en diversos medios de comunicación y bueno, distintas familias nos fueron contactando, nos fuimos agrupando, creamos la Asociación Argentina de Electrodependientes y en 2017 junto a Carlos Castañeto logramos la sanción de la Ley Nacional 27.351 que crea el registro, establece la gratuidad del servicio y obliga a las empresas distribuidoras de energía a entregar una fuente alternativa de energía. Wow, ¿cuánto en tan poco tiempo? Pienso, me hablabas del 2014, aunque bueno, ya estamos hablando casi de más de 10 años, pero con varios logros en ese camino, un camino difícil. Además contaste que comenzó la organización en parte por una experiencia personal, lo que es la verdad... A ver, para poder ejemplificar y que nuestros oyentes conozcan, porque muchas veces lo que hacemos de la columna, Mauro, te cuento, es poder mostrarle a la gente que los que llevan adelante un comedor, los que arman una asociación argentina de electrodependientes, los que hacen algún trabajo cultural en algún barrio, son personas de carne y hueso, somos los comunes de esta tierra, no somos tocados con una varita, sino más bien cualquier persona que se solidariza o que crea un nivel de conciencia puede activar sobre una causa, ¿verdad, Mauro? Sí, exacto. Yo en ese momento trabajaba de repositor en un supermercado, no tenía ningún contacto ni a través de la política, ni nada por el estilo, era simplemente un padre que necesitaba que su hijo siga respirando en el domicilio porque no podíamos pagar la luz, que era el oxígeno que él necesitaba para respirar, porque... Claro. Cada corte de luz que había nos angustiaba, no teníamos que ir de nuestro hogar y a partir de ahí obviamente empezamos a pedir por una ley, primero por una cuestión de plantear la cuestión personal nuestra y después cuando empezamos a ver que había un montón de gente en la misma situación, bueno, obviamente fue a partir de ahí mutó, digo yo, de lo individual a lo colectivo para pedir una ley nacional que pudiera garantizar el derecho de todos los electrodependientes. Yo te lo cuento muy rápido, obviamente fue un camino enorme. Yo siempre cuento también que tuve la posibilidad de estar en C5N con Víctor Hugo Morales y cuando salí del estudio fue uno de los primeros en hacernos una nota y cuando salí del estudio me llamaron del ENRE diciéndome que me iban a dar un grupo electrógeno, me iban a dar un subsidio para que pueda pagar la luz, pero que deje de transmitir tanta angustia a la población. Básicamente... ¡De puta! Claro, básicamente era, te voy a resolver lo tuyo, pero callate la boca, agarra esto y no sigas pidiendo porque se lo vamos a tener que dar a todos, ¿no? Eso hay un montón de anécdotas en el medio, por lo cual también, ¿no? Lo cuento para remarcar la importancia de la lucha colectiva. En el medio te quieren atomizar, en el medio te quieren comprar, en el medio te quieren desmotivar, bueno, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena porque tenemos una ley nacional que obviamente no es ajena a la motosierra, pero que por lo menos tenemos un derecho establecido por ley para pelearlo y para reclamarlo. Eso te iba a preguntar, Mauro, esta motosierra en la que nada queda ajeno, ¿cómo están ahora las personas electrodependientes? Me imagino que se repite una situación parecida en cuanto a lo del macrismo, cuando comenzó justamente la Asociación Argentina de Electrodependientes. ¿Cómo se vienen organizando para poder seguir peleando por estas cuestiones fundamentales como puede ser el servicio de luz o de subsidios? Contanos un poco. Bueno, la realidad es que obviamente no somos ajenos a este gobierno totalmente deshumanizado. Tuvimos una reunión en el Ministerio de Salud y arrancaron con la gestión, donde claramente nos plantearon de que solamente iba a mantener en el registro las personas que sufrían, si se quiere, muerte inmediata por un corte de luz y no aquellos que iban a tener un deterioro a largo plazo, para que la gente entienda
la ley crea el registro y para acceder a todos los derechos que yo te mencionaba, la puerta de entrada es ingresar a ese registro que lo maneja el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud de la Nación. Eso que nos mencionaron se vio reflejado hasta el año pasado, ya había un ajuste de más del 35% respecto a ese registro que se debe renovar cada 2 años, por lo cual por un lado lo que están haciendo es rechazando personas que estaban y cuando quieren renovar los rechazan y sumando un montón de trabas burocráticas impidiendo que muchas personas puedan acceder y de hecho lo primero que hicieron fue dejar de recibir trámites presenciales. Vos antes si vivías en un pueblo, incluso en el conurbano, podías ir o bien al Ministerio de Salud a presentar el formulario o ir al correo postal de tu barrio, de tu pueblo y enviar los formularios por correo argentino. Eso fue lo primero que hicieron. Ahora sí o sí tenés que tener una computadora, sí o sí tenés que tener internet, saber manejar una plataforma que se llama trámites a distancia, saber convertir archivo a PDF, a JPG en formatos específicos. Eso ya es una barrera y tiene que ver con esto que yo te mencionaba, ¿no? Poner filtros y barreras burocráticas, tecnológicas o de cualquier tipo para tratar de evitar que ese registro siga creciendo como debería ser, ¿no? Un presente complejo, nos comentás entonces, un presente de trabas, de dificultades, de negación al derecho de los electrodependientes. Mañana hay una marcha, ¿verdad? Muy grande. Se estima que va a haber muchos colectivos de los que están ahora en lucha, desde el Ni Una Menos, compañeros y compañeras jubilados, jubiladas. La emergencia en discapacidad se moviliza también. ¿Qué expectativas tenés, Mauro? ¿Cómo lo estás viviendo estas horas previas a lo que se imagina que va a ser una gran jornada de lucha en la calle? Bueno, sí, primero que nada, desde ya que vamos a estar, distintas familias de la asociación, de todas las localidades, vamos a estar concentrándonos a partir de las 12. Vamos a quedarnos hasta tarde porque queremos también acompañar el resto de las jornadas en la cual están incluidos los profesionales del Garrahan, que son los que atienden generalmente por la complejidad a las personas electrodependientes, a los pediátricos, y te diría que lo estoy viendo con una muy buena expectativa porque parece que la sociedad en cierta manera está decidiendo poner un límite, que estamos despertando, que estamos pudiendo organizarlos. Había como una cuestión medio de anestesia, golpe tras golpe, y como que no teníamos esa cuestión de poder reaccionar, salíamos cada uno por su lado, atomizados, cada uno por su lucha, no lográbamos traccionar. Me parece que es importante que nos empecemos a juntar, que empecemos a unificar las luchas, que nos empecemos a apoyar mutuamente. Creo que mañana se va a ver eso, muchos de los sectores que nos vemos damnificados, y bueno, eso me parece que es un buen paso, y además estoy viendo que ya la ciudadanía, independientemente de que a quien haya votado, está en contra del ajuste que quieren hacer con el Garrahan, están en contra del ajuste que quieren hacer con los electrodependientes, y eso da una cierta esperanza de que no está todo perdido, ¿no? De que se puede salir adelante, y bueno, invitar obviamente a todos a que no se queden en sus casas y mañana puedan asistir. Es importante que estemos, y los derechos sin duda se defienden en todos los ámbitos, pero por sobre todas las cosas se defienden también en la calle. Muy claro, Mauro, tus palabras, tu invitación, que repetimos mañana en Congreso, ahí en Capital, a las 15 horas, en la Plaza del Congreso. Se unen todas las luchas. Ese es el eslogan que está circulando por estas horas y que entusiasma y despierta a un pueblo que no puede estar dormido ante tantas injusticias. Mauro, te deseamos mañana una excelente jornada a vos y a los compañeros de la Asociación Argentina de Electrodependientes, y te agradecemos acá junto con Sandra estos minutos en la columna de Territorios, compañero. Muchas gracias, Mauro, por el espacio. Muy buenas noches, Mauro. Nos cruzamos mañana en la plaza. Ahí va, nos vemos. Hasta luego, Sandra. Hasta luego, compañeros, compañeras. Hasta luego. Buenas noches. Nosotros sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante.
Bueno, acá estoy con los mensajes, hay muchos, queda poco tiempo. Varios de ellos hacen alusión a la entrevista que ayer le hizo Silvestre a Cristina. Una dice, bueno, por fin alguien dice que son dos sistemas distintos en un solo día. Eso es una complejidad que por lo menos hay que sopesarla, ¿no? Otra dice que por qué creo que a los periodistas les cuesta tanto preguntarle cosas a Cristina. No sé si les cuesta o no. Cristina es... Yo la primera vez que la vi me parecía que medía 3 metros. Tiene una cosa, es una mujer con un volumen imponente. No sé qué proyecta uno, pero bueno, impone algo de intimida un poco. Uno le ve una estatura distinta. Es alguien especial, Cristina. Es alguien especial. Con cosas fabulosas y con defectos, como es un ser humano, no es una deidad, pero el volumen que tiene, el volumen político que tiene esta mujer, la verdad que lo he visto pocas veces. A ver, otra. Hola Sandra, Jorge, ayer tuvimos muchos de nosotros y nosotras una gran alegría y de esperanza cuando escuchamos a Cristina y repitió que se iba a presentar como candidata en la provincia de Buenos Aires y de otra forma pagar una parte de la deuda con el fondo. Esta parte yo no lo vi, así que no la entiendo. La parte económica y la parte política, discutirla por ser un acuerdo con el liberalismo. Bueno, claro, el bloque de UP ya avisó al Fondo Monetario que desconocía el último préstamo, debe ser eso. Emma de la Matanza, abrazo. Va otro, Emma de la Matanza. Otro mensaje. Querida Sandra, totalmente de acuerdo con lo que expresás respecto del movimiento de mujeres. La marcha del 1F, ay, se me fue, espera. La marcha del 1F y la convocatoria del Ni Una Menos a marchar mañana y unir las luchas merecen mi admiración y respeto. Creo que lo que les pasa a los varones fachos con las mujeres es que les tienen miedo. Excelente programa, Oscar de Quilmes. Sí, yo también creo que tienen miedo de que se caiga la estantería. Hay algo que ni siquiera, yo creo que muchos varones de estos que les tienen fobia al feminismo, a los feminismos, porque con el feminismo el problema nunca existió. Cuando uno habla del feminismo, está hablando de algo que existe desde hace por lo menos, no sé, hace muchos siglos que existe el feminismo, no es un fenómeno moderno. Lo que molesta, lo que irrita, lo que convulsionó a esta parte del mundo que llamamos Occidente, porque esto es un fenómeno de lo que llamamos Occidente, y lo digo así porque creo que América Latina no debería estar inscripta ahí, pero que es una construcción geopolítica, que seamos parte de Occidente, y creo que habría que deshacerla. Esa es mi opinión, ¿no? Pero digamos, no está dado no hay una pertenencia natural a esto que se llama Occidente. Es una relación política, es una relación geopolítica. Y creo que efectivamente hay algo que ni siquiera los propios sujetos, actores políticos, lo pueden comprender del todo, por lo menos muchos de ellos no. Despierta cosas inconscientes. Y creo que esto tiene vinculación con el odio que quieren instalar y que efectivamente han tenido éxito, porque el odio, las pasiones tristes es lo que está circulando no solamente en la derecha. Por eso tenemos que alejarnos rápidamente de las pasiones tristes. La pasión triste que tenemos que manejar es el dolor de nuestro pueblo, porque estamos gobernados por un fascista. Esa es la pasión triste a la que hay que atacar. Todo lo demás se tiene que resolver con otro temple, con otro tono, con otra disposición. Porque ¿saben cuándo? Está bien, ahora Cristina, el secretario de Cristina llamó a Axel, se van a encontrar, ojalá se encuentren, dialoguen. Lo que yo quiero, lo que yo espero, y creo que ese día vamos a empezar la recuperación de la patria con las herramientas que tenemos, políticas que tenemos en este momento. Porque, bueno, no vamos a esperar que nazca alguien que sea genial. Tenemos que arreglarnos ahora con lo que hay ahora. Y no cabe duda que Cristina no está para jubilarse.
digamos, de un hombre jamás se diría que a la edad que tiene Cristina tiene que ir a cuidar a los nietos. ¿Por qué se tiene que decir de una mujer? Es evidente, con solo escucharla hablar y con lo que provoca Cristina, que no está para jubilarse ni para ir a cuidar a los nietos. Pero me parece que hay algo de este odio a las mujeres que trae la ultraderecha, que es precisamente lo que vos decís. Cagazo tienen de que les quiten eso que creen que por naturaleza tienen, y es el don de mando. La verdad, me parece que algo de eso se juega. Quizá habría que conceptualizarlo un poco mejor. Estoy contestando a un mensaje. Hola Sandra, la columna de Jorge me hizo acordar del cuento En la colonia penitenciaria de Kafka, por la mención que hizo de la tortura. También pensé en El Salvador. ¿Cómo calificarlo? Viviana de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Sí, es como para asociar las cosas. Bueno, yo la colonia penitenciaria no la leí, así que no puedo asociar nada. Pero con El Salvador es muy tortuoso Bukele, ¿no? Es como un personaje un poco viscoso, la verdad, un poco viscoso, que tiene un pasado en el que uno por ahí dice, bueno, qué sé yo, por ahí, es un personaje raro con algo rescatable, y la verdad que se le va evaporando lo rescatable, y lo único que uno va viendo es una estructura represiva fenomenal, ¿no? Aunque quiero decirte que hace poco, me acabo de acordar, vi un video de Bukele, y que en ese sentido es necesario establecer matices, porque la vida no es en blanco y negro. Por eso también entre nosotros tenemos que ver matices. No somos Boca River, no nos detestamos los unos a los otros. Hay que ver los matices. La belleza está en los matices. Las grandes cosas aparecen en los detalles. Y lo que escuché, lo que vi un video de Bukele en el que con la misma templanza, firmeza, bueno, como quieras llamarle, un tono de mando, les habló a las maras, les hablaba a los dueños, a los formadores de precios, a las corporaciones alimenticias, y les decía, que eso les confieso que me gustó, les decía, ustedes saben que yo no hablo en joda, si no bajan los precios, los vamos a tratar como las maras. Me encantó. Me encantó. Porque hay gente, porque ya sabemos que el mercado no se regula solo. Y eso lo hace más complejo a Bukele, porque evidentemente es un tipo con una necesidad represiva enorme, pero también es cierto que El Salvador era un quilombo, y también me gusta que se use eso. Ustedes se lo imaginan a Milei hablando en ese tono. Milei puede ir Bullrich a El Salvador a ver cómo hacen las cárceles más grandes del mundo para replicarlas. Esa parte le encanta. Pero vos te lo imaginás a Milei diciéndole a los de Arcor o a los de, no sé, a cualquier formador de precios, los vamos a tratar igual que a nadie trata mal, solamente la gente decente que trabaja trata mal Milei, porque contra por lo menos Bukele encarceló a las maras, que eran una peste social en El Salvador. Acá nada de nada, la nada misma, el enemigo somos nosotros, ni las maras, ni el narcotráfico, ni los traficantes de nada, somos nosotros. Bueno, y hola, quisiera que hablen del hijo de puta presidente que tenemos, que lo destrozó un chico de 12 años autista. Estuvimos hablando ayer y hoy del tema, así que creo que el pedido está satisfecho. Son las 10 de la noche, gracias a Victoria Nardone por la producción, Carlos Di Mare por la operación técnica, Pablo Casasola en el streaming, y quédense porque ya vienen Nenazas con Lucas Román. Me despido de ustedes hasta mañana a las 8 de la noche, después de la marcha. Nos vemos acá. Chao. Qué rico jugo que desparrama por mi piel, envuélveme en tu cáscara, me protege de las malas máscaras, la pulpa de tu corazón me llena con ese sabor, me revuelves como una ensaladita, me tiras ese zumo por encima, ay, qué